Empezamos con las mañanas en Nativa y estamos con Raúl Luna, Paz, secretario técnico de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando en Lima y en la costa norte y por qué estamos contando víctimas una vez más? Sí, los fenómenos naturales han existido ayer, hoy y también mañana. Los fenómenos naturales en sí mismos no causan la tragedia, no causan el desastre. Un desastre es el producto de, o una suma más bien, de un fenómeno natural más la vulnerabilidad en la que hemos construido la ciudad, el país. Entonces, los fenómenos naturales nos recuerdan las limitaciones, fragilidades en que hemos incurrido en muchos años, 10, 20, 30, 40, 50 años. La gravedad, la muerte, los heridos, los damnificados, los afectados, expresan que hicimos malas cosas, lo cual no se reduce solamente a la responsabilidad del gobierno, sino de las empresas privadas, de la sociedad, del conjunto de actores que construimos la ciudad, construimos el país y que somos muy débiles frente a lluvias fuertes, es cierto, son muy fuertes, son muy significativas. Los ríos siempre han existido y van a existir. Las limitaciones y las deficiencias de los últimos años es que no se han limpiado los cauces de los ríos. Entonces, un río tiene un periodo de vida útil, su cauce, y necesita ser todos los años mantenido en el sentido de limpieza de cauces, que la base del mismo no sea tan elevada, y hoy día las limitaciones en el desarrollo de las ciudades, la basura se bota a los ríos, los árboles se talan indiscriminadamente y estos se acumulan y ante una elevación significativa del agua, producto de las lluvias, sí se producen estos fenómenos que lamentablemente están causando mucha muerte en nuestro país. ¿Cómo se pueden, digamos, ya estamos hablando de que en el 2017 tuvimos Niño Costero y antes hemos tenido fenómenos del Niño y ahora en el 2023, mientras tenemos que atender la crisis, ¿cómo hacer para que la próxima crisis no nos agarre de nuevo así? Para que no se vuelva a venir más víctimas, más casas derrumbadas. ¿Cómo se construye mientras se está atendiendo la crisis? Primero comprender, y es fundamental esto, que no existen desastres naturales. Y tampoco es correcto afirmar que la naturaleza es muy fuerte, eso es cierto. O alguien dice, ¿quién contra la naturaleza puede? Es decir, comprender que podemos construir y establecer relaciones humanas, sociales y de creación de ciudades de nuevas maneras. Y eso requiere el concurso y la participación de todos. Y existe ese marco legal. En el 2011 se estableció la ley reciente de SINAGER, la anterior fue SINADESI en 1972, y asimismo existe el Acuerdo Nacional número 32, donde se han comprometido todos los partidos políticos para construir la ciudad de manera sostenible. Existe una ley que señala que no se puede construir una carretera, un edificio, un mercado, una comisaría, una educación, sin un análisis de riesgos. Así como hoy día se ha hecho un avance bastante significativo, incorporando la perspectiva de género en las relaciones humanas, todos los locales del Estado, de la empresa privada, debieran asumir un costo de riesgos. Pero lamentablemente esto no se hace. Y creo que en esta emergencia, y es muy importante el papel que los canales de televisión tienen, en particular el suyo, de no solamente presentar tragedias, sino alternativas. Es decir, esta emergencia debe ser un motivo para sensibilizar y para comprometernos y establecer una agenda para reconstruir de una nueva manera. Y una de las cosas que, digamos, es reconstruir, pero mientras se atiende la emergencia, se tienen que dar algunas cosas. Por ejemplo, una de las pautas que sería es educar a nuestros jóvenes y saber que en ciertos lugares no se debe construir. Y esto, obviamente, nos damos cuenta ahorita que no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? Así es. Existían avances para incorporar la gestión de riesgos en la currícula escolar, en la currícula de las universidades. Entonces, hoy día se recuerda la gestión de riesgos o las necesidades de construir sin vulnerabilidad, pero pasa el periodo de la emergencia y esto se retoma al cauce normal. En parte porque
se sigue debilitando al Estado y el Estado ha perdido la capacidad de la supervisión y los municipios están perdiendo la capacidad de supervisión para la construcción de grandes edificios, de puentes, de locales donde concurren muchas personas. Entonces, es básico y lo ausente, y usted pregunta, ¿qué ha sucedido desde 2017 hasta ahora? Es que los que se comprometieron no lo hicieron. Y los ciudadanos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales no hemos estado haciendo seguimiento. Entonces se requiere que además que se atienda la emergencia mediante paquetes de ayuda humanitaria, mediante recursos para atender la emergencia, que este fenómeno que está sucediendo en el país nos comprometa para firmar acuerdos donde se comprometan los colegios profesionales. Los colegios profesionales, las universidades, tiene que ser una voluntad colectiva para comprometernos y hacer seguimiento todos los años. Y que comprendamos que no es suficiente el simulacro para atender una prevención, que también se requiere sistemas de alerta temprana. En las zonas de la cabecera de cuenca de las quebradas debería haber ahí un sistema de información breve, sencillo, que avise cuando ya va acumulándose el agua en las cabeceras, para que de esta manera cuando llega a la base del cauce ya haya una atención. Sí, voluntad de todos para que podamos trabajar seguimiento y fiscalización. Claro, y otra de las cosas es que ahorita, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién busca las responsabilidades si hemos tenido en los últimos 6 años 5 presidentes, ¿no? ¿Cómo buscar ahorita qué responsable político hay si hemos estado viviendo en una crisis continua, ¿no? Claro, hay 2 niveles. Primero, comprender que el poder ejecutivo es diferente del Estado. La ley está desde 2011 y ahí ningún presidente o presidenta puede modificarla. Lo único que tiene que hacer es aplicarlo. O sea, existe el marco legal. Lo que pasa que anteriormente, digamos, antes de la Constitución del 93, los municipios y los ministerios tenían camiones y también vehículos que hacían limpieza de los ríos. Conforme se ha quitado al Ministerio de Transportes, de Vivienda, de los municipios, el equipamiento, la maquinaria, para darlo a las empresas privadas en alquiler, se ha debilitado la capacidad operativa, ¿no? Yo estuve en el terremoto en campo del 15 de agosto del 2007, ¿no? Y asumíamos desde Naciones Unidas que los municipios y el Ministerio de Transportes tenían su propio equipamiento, pero los municipios, el gobierno regional y el Estado central tuvieron que alquilar a las empresas los camiones para hacer limpieza. Entonces, yo diría que más bien más allá de que si es grave que haya tantos presidentes en tan corto tiempo, lo grave es que el Estado no está funcionando y el Estado se somete a las condiciones de los gobiernos. Entonces, tenemos que hacer funcionar el Estado y no solamente estar sujetos a los vaivenes de los gobiernos que temporalmente están a cargo de nuestro país. Raúl Luna, Paz Secretario Técnico de Defensa Civil, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista.